Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Es un placer saludarles en el nombre del Señor Jesucristo para poder meditar brevemente en lo que la lección de esta semana nos ha traído. Estamos ya en la lección número 5 y seguimos avanzando en el estudio de la palabra de Dios, analizando el libro de Filipenses y partes del libro de Colosenses. Quisiera invitarles a que con los ojos cerrados hagamos una oración para iniciar con el estudio de esta mañana. Padre querido, te agradecemos infinitamente por el privilegio que nos das de abrir tu palabra en esta hora. Rogamos para que al meditar en las lecciones de tu palabra podamos, Señor, comprenderlas, guardarlas en nuestra mente y corazón, y que las enseñanzas que hay en ella puedan ayudarnos a vivir una vida de entera comunión contigo, con nuestros semejantes, y que podamos preparar a otros para el reino de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en la lección 5, como ya les decía. Esta lección es una lección de igual manera interesante, una lección que nos desafía también, y una lección que nos lleva a poder reflexionar sobre nuestra vida espiritual. El título de la lección de esta mañana es Brillar como luces en la noche. El texto principal o el texto clave de esta mañana está allá en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, 14 y 15, donde el apóstol Pablo nos insta: hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. ¿Verdad? La invitación del apóstol Pablo es que nosotros podamos permanecer en la santidad, permanecer conectados a Dios, y entonces una vez que nosotros estemos conectados podamos resplandecer en este mundo de oscuridad. Saben, queridos, hoy si hay algo de lo que el ser humano está acostumbrado o que se ha vuelto una necesidad en nuestros días es la energía eléctrica. Para casi todas las actividades que realizamos, nosotros necesitamos de la energía. Para poder tener encendido el Wi-Fi, para poder cocinar un puré, una salsa, para poder trabajar en la computadora, para poder recargar nuestros celulares, para poder para evitar andar en la oscuridad cuando cae la noche. Entonces la luz se ha vuelto una necesidad en la vida de las personas. Y hoy día, como ya decía, la mayoría de las actividades requiere de que nosotros utilicemos esta energía que es la energía eléctrica, la luz. Y pensando en esto viene a mi mente un pequeño incidente que nosotros tuvimos hace unos días atrás en nuestra reunión de grupos pequeños. Era, si mal no recuerdo, fue el miércoles, hace 2 miércoles pasados, me parece que tuvimos este incidente. Estábamos ya prácticamente, ustedes saben que la reunión, o por si alguno tal vez no tiene idea de los que me escuchan, nuestras reuniones de grupos pequeños, nosotros la tenemos los miércoles por la tarde a partir de las 5:30. Y hoy día pues ya se oscurece un poco más temprano, a partir de cuarto para las 6, ya se está oscureciendo. Y como nuestras reuniones van prácticamente aproximadamente entre hora y media, quiere decir que cuando nosotros ya avanzamos en las actividades del grupo pequeño, pues ya se nos oscurece, se nos vuelve noche, ¿no? Y entonces estábamos en esta reunión, justamente ya casi terminando lo que era la meditación de la palabra de Dios, cuando de repente se nos va la luz y nos quedamos completamente a oscuras. Y cuando la luz se va, algunos comienzan a gritar, a asustarse y a preocuparse porque aún no hemos terminado con la reunión, y la casa de donde estamos teniendo la reunión, que es la casa de mi hermana Nancy, pues nos quedamos sin luz. Pero qué bueno es Dios, que solamente fueron aproximadamente ¿qué será? Unos 30 segundos, más o menos, que se fue la luz. Pero fueron 30 segundos en los que nos preocupamos porque dijimos: si la luz ya no viene, entonces tenemos que terminar aquí la reunión. Sin embargo, gracias a Dios, y Dios es bueno, nos dio la oportunidad de poder
tener la luz, regresó la luz y continuamos con nuestras actividades sin problema. Entonces hemos visto que la luz es importante, ¿verdad? A la luz de la lección de esta semana, analizaremos tres cosas importantes que la lección nos presentó. En la primera lección que yo quisiera que pudiésemos meditar en ella, tiene que ver precisamente con el hecho de, permítanme, voy a poner en vibrador mi teléfono. Tiene que ver precisamente con algo que se ha discutido o que es uno de los temas de discusión entre algunos cristianos, entre algunas personas, inclusive pues dentro de las iglesias protestantes, dentro de las iglesias que practican el estudio de la Biblia. Y ese asunto tiene que ver precisamente con la fe y con las acciones. Nosotros sabemos a través de la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, a través del mismo Jesús, que las obras o nuestras acciones no nos garantizan el cielo. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera: no es por obras para que nadie se gloríe. Y es cierto que las obras no garantizan nuestra salvación, nuestras acciones buenas, nuestras buenas intenciones, nuestros buenos actos, no tienen el poder para poder garantizarnos el cielo. Es decir, nadie que llegue al cielo lo hará porque haya hecho muchas obras buenas, sino porque la misericordia de Dios así lo ha querido, porque nos ha capacitado para llegar al cielo. Jesús lo dijo de esta otra manera en el capítulo 25 del libro de San Mateo, cuando él voltea a ver a los de su derecha y entonces comienza a decirle una serie de decirle algunas cosas que ellos han hecho mientras están en esta tierra. Dice: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y entonces comienza a hacer una lista que algunos ya conocen, ¿verdad? Y al final de esta lista que Jesús hace, le dice que entren al reino de su Señor, ¿verdad? Siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí vemos una estrecha relación entre lo que tiene que ver con nuestra fe, es decir, con creer en Dios, pero también cuál es el resultado de que yo estoy creyendo en Dios. Y el resultado de creer en Dios precisamente tiene que ver con nuestras acciones. Vamos a ir rápidamente al libro de Filipenses y vamos a ver cómo el apóstol Pablo aborda este tema interesante en esta parte de la lección. Libro de Filipenses, vamos a ver al capítulo número 2 y vamos a leer los versículos número 12 y 13. Filipenses, capítulo número 2, versículos 12 y 13. Voy a leer lo que dice el 12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temblor y temor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nosotros pudiésemos leer solamente el versículo número 12, entonces podemos decir que nuestra salvación depende de las cosas que nosotros hagamos. Porque dice: ocúpense ustedes de su salvación con temblor y con temblor. Si el apóstol Pablo hubiese dejado ese versículo hasta ahí, entonces nosotros podemos decir que nuestra salvación depende de nuestras acciones, de lo que nosotros hagamos. Sin embargo, el apóstol Pablo continúa la idea de este versículo y nos lleva a lo siguiente, que es, dice: porque Dios es quien produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que las acciones buenas que tú manifiestas, las buenas obras que tú y yo hacemos, no nacen en nuestro corazón, no nacen en nuestra mente, no nacen de nuestro propio deseo, sino que es Dios a través de poner su Espíritu Santo en nuestras vidas, que entonces al tener el poder del Espíritu Santo nosotros podemos realizar buenas acciones.
No sé si lo has notado, pero tal vez desde el día que tú decidiste aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador, entonces al tú ver a las personas, a ver a aquella ancianita que va por la calle cargando su bolsa de mandado, entonces te surge a ti el deseo de poder ayudar. Ahora ese deseo no está ahí porque sea parte de tu naturaleza, sino porque Dios ha puesto en ti el deseo de poder accionar de manera positiva. Así que nosotros vemos, si pudiésemos verlo de esta manera, vemos que la vida cristiana está, podemos decir que basada en dos cosas importantes. La primera de ellas tiene que ver con la fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, el libro de Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 1, dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que si nosotros pudiésemos definir o resumir la fe en una sola palabra, es confiar. Cuando tú dices yo confío, yo tengo fe en Dios, estás diciendo yo confío en Dios, yo creo en Dios. Así que lo primero que el apóstol Pablo nos insta a nosotros poder hacer es creer. Y después de que nosotros hemos creído, después de que hemos aceptado a Jesús, después de que lo hemos abrazado, el resultado inmediato, el resultado inevitable, el resultado inequívoco es que nuestra vida a partir de ese momento va a cambiar. ¿Y dónde se va a ver ese cambio? Bueno, a través de nuestras acciones. Si nosotros éramos personas que antes de conocer a Cristo Jesús consumíamos alcohol, consumíamos droga, golpeábamos a la esposa, maltratábamos a los hijos, pero una vez que tú empiezas a Cristo Jesús, que tú lo aceptas, que tú crees en Él, que tú confías en Él, entonces el resultado inmediato, el resultado indiscutiblemente será un cambio de vida, porque tú has aceptado a Jesús y porque tú crees en Él. Y ahora entonces tus acciones no son para que tú seas salvo, sino porque tú estás aprendiendo a vivir como un salvado, como una persona que ha sido salvada. Aunque debemos trabajar, mira lo que dice aquí, aunque debemos trabajar por nuestra salvación, las obras no tienen un papel salvífico, no nos pueden salvar. Lo que tú hagas no te va a salvar. Como enseña Santiago, las obras son evidencia de una fe genuina y salvadora. Él escribió lo siguiente en su epístola, ¿verdad? La fe sin obras son muertas. Y las obras sin fe también son muertas. Quiere decir que la fe y las obras van juntas, van de la mano. Pero las obras son el resultado de tu fe. Las obras son el resultado de creer, de que tú has aceptado a Jesús. Entonces el resultado indiscutible es que tú ahora cambiarás, tú y yo cambiaremos nuestra manera de vivir. Quiero invitarte hay una parte aquí que también quisiera leer y con la que quisiera pasar al siguiente punto de esta lección. Mira, nuestras propias obras no pueden salvarnos. Sin embargo, Dios nos vuelve a crear espiritualmente en virtud de un nuevo nacimiento y nos capacita para hacer el bien. Las obras no nos pueden salvar, pero Dios a través de la renovación de nuestra mente nos ayuda a cambiar, pone un chip nuevo en nuestra mente, un chip capaz de poder hacer su voluntad. Así que querido, las obras sin duda alguna no nos van a salvar. Lo que tú y yo hagamos no nos garantizará el cielo, cuando nosotros lo hacemos con el afán de poder ganar el cielo. Cuando tú actúas, cuando tú haces, yo voy a hacer esto para que entonces Dios pueda darme la salvación, no, querido. Cuando tus obras son el resultado de tu fe, de que tú crees, entonces es cuando las obras tienen validez en nuestra vida espiritual. Porque si nosotros hacemos obras solamente para poder ser salvos, entonces estamos cayendo en el legalismo. Nuestras obras deben ser el resultado de nuestro amor con Jesús. Si tú amas a tu esposa, si tú amas a tus hijos, buscarás hacerles el bien. ¿Por qué? Porque tú los amas. Las acciones buenas que hagas por ellos son el resultado del amor que sientes por ellos. Y las obras que tú y yo hacemos deben ser el resultado del amor que sentimos por Cristo Jesús. Vamos a pasar
a la siguiente parte de la lección. En la siguiente parte de la lección precisamente tiene que ver con después de que nosotros hemos sido transformados, después de que hemos creído, después de que hemos aceptado a Jesús y como consecuencia Él ha puesto en nosotros su poder para que podamos obrar de manera adecuada y de manera correcta en esta vida. Entonces lo siguiente que el apóstol Pablo quiere es que nosotros podamos representar dictamente a nuestro maestro. Si ustedes, como ya decía hace ratito, la luz se ha vuelto a un elemento indispensable en nuestra vida, que está presente en la mayoría de nuestras actividades. Ahora, el asunto de la luz no es un asunto de hoy en día. El asunto de la luz, de la metáfora de la luz, es un asunto que mucho antes Dios había ya tratado en su palabra y que es un asunto importante. Voy a invitarte a que leamos algunos pasajes de la Biblia que hablan acerca de esta metáfora que es la luz. Voy a llevarte al primero de ellos, está en el libro de Salmos, en el capítulo 27 y en el versículo número 1, que dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando la luz se fue en el momento que estábamos en el grupo pequeño, algunos gritaron y se asustaron. Y porque estar en la oscuridad, pues nos da miedo, ¿no? A muchos nos da miedo. Por eso David dice en este pasaje, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? No importa que venga la oscuridad, no importa que venga las tinieblas, no importa que vengan los problemas, si Jehová es mi luz, no tengo por qué atemorizarme. Otro versículo está allí en el capítulo número 4, vamos a regresar a algunos capítulos. En el capítulo 4 del libro de Salmos, en el versículo 6 dice, 4:6, muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Jehová, la luz de tu rostro. Solamente en la presencia de Dios hay sabiduría. Cuando tú vienes a la palabra de Dios, que Él también escribió en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Solamente la luz de la palabra de Dios puede iluminar nuestra vida y capacitarnos también para hacer luces. Ahora, Isaías, en el capítulo 2 también menciona otro aspecto que tiene que ver con esta metáfora que es la luz. En el capítulo 2, versículo 5, venid a casa de Jehová y caminaremos en la luz de Jehová. Y saben, pensando en esto o meditando en estos pasajes, nos damos cuenta que la luz no es la luz, cuando el apóstol Pablo, cuando David, cuando algunos escritores de la Biblia hablan de la luz, se están refiriendo a esa personificación de la luz, que precisamente es Cristo Jesús, que es nuestro Dios. Y lo podemos confirmar en Isaías 42, capítulo número 6, hablando acerca de este asunto. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, refiriéndose a Jesús. Y el 49, 6 dice, y dice, poco es para mí que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar el resto de Israel. También te he dado por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. ¿Quién es la fuente de la luz? Sin duda alguna, la fuente de toda la luz es Cristo Jesús. Ahora, esa fuente de la luz, esa fuente inagotable de luz que es Cristo Jesús, también se transmite a sus seguidores. Y hablando acerca de la luz, la Biblia hace incontables referencias para referirse a nosotros como la luz. Voy a invitarles o a nosotros como miembros de la iglesia o a la iglesia como miembros de la luz. Quiero llevarles al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2 y en el versículo número 20 del libro de Apocalipsis, con relación a este asunto que es la metáfora de la luz. Miren cómo se refiere Jesús a la iglesia. El libro de Apocalipsis, capítulo número 2, capítulo 1, versículo número 20. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Nosotros sabemos que las 7 iglesias es una sola iglesia a través de la historia, a través del tiempo, como
cómo la iglesia atravesó ciertas situaciones, cómo su proceso de ser pura fue en algún momento pasando por dificultades. Así que la palabra de Dios se refiere también a la iglesia, al pueblo de Dios como a una luz. Por eso, si nosotros regresamos al libro de Filipenses, al capítulo número 2, el versículo número 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. ¿Cuál es el deseo del apóstol Pablo? Es que nosotros podamos ser la luz. Esa luz que ya Cristo Jesús que dijo, mencionó que somos nosotros. Y Jesús lo dijo de la siguiente manera, allí en el capítulo 5 del libro de San Mateo, en el versículo número 14. Él dijo lo siguiente, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Él quiere, el Señor Jesús desea que tú y yo podamos ser la luz, que nosotros podamos reflejar la luz que Él ha puesto en nuestras vidas. Porque querido, yo quiero en esta mañana aclarar que la luz que nosotros, que la luz que el apóstol Pablo nos está llamando a irradiar, no es una luz propia, no es una luz que viene de nosotros, sino es un reflejo de la luz que, como ya vimos en Isaías, en el libro de Salmos, es el reflejo de la luz que viene de Dios. Y mira, yo quiero avanzar con esta parte, con lo que dice el apóstol Pedro concerniente a la luz. Ya Cristo Jesús nos ha invitado, y el apóstol Pablo también dice, es que yo quiero que ustedes sean luces, que alumbren con su vida, con sus acciones, con las acciones buenas que ustedes han aprendido después de haber creído, que las acciones buenas que ustedes hagan, que las obras hagan, los lleven a ser un representante de la luz especial, de la luz personificada de Jesús, de la luz que es mismo Jesús, que ustedes puedan resplandecer. Ahora, ¿por qué se nos ha llamado a ser una luz y a reflejar la luz de Jesús? Porque la luz que tenemos, como decía, no es una luz propia, sino que es una luz que viene de Jesús, porque Jesús es la fuente de la luz. Y lo vamos a confirmar con este pasaje. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué se nos ha llamado? ¿Por qué la insistencia del apóstol Pablo a que podamos ser luminares? Bueno, porque cuando nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús, ahora somos transformados. Él desea que tú y yo podamos ser luz, que podamos reflejar la luz a la cual Él nos ha llamado. Por eso el objetivo de haber recibido la luz no es nada más para que nosotros podamos decir, qué bueno, soy salvo, ahora ya puedo gozar de la salvación. No, querido, el objetivo de la luz es que tú y yo podamos llevar esa luz a otras personas que viven en oscuridad. Y precisamente con eso termina la lección de esta semana, con 2 ejemplos de personas que decidieron vivir en la luz y reflejar esa luz. Y esas 2 personas de las que te hablo son el joven Timoteo y también Epafrodito. ¿Cuáles eran las características que tenía Timoteo que garantizaba, que podía dar fe y legalidad de que había estado en presencia de la luz y que ahora resplandecía como reflejo de la luz de Cristo? Bueno, encontramos nosotros varias características que tenía en su vida para que lograra tener éxito en la misión que se le había encomendado. Y Pablo describe a Timoteo como una persona que compartía sus sentimientos, un amigo íntimo, fiel, que sentía lo mismo, el deseo de salvar almas, alguien que se preocupaba por los demás, alguien que buscaba no lo suyo, sino que buscaba hacer la voluntad de Cristo. Alguien que tenía un carácter que había sido probado, había tenido dificultades, pero había mostrado que realmente creía en Jesús. Alguien que demostraba una actitud de servicio. Y nosotros hemos llamado a ser servidos, y ya lo veíamos en la lección pasada. Otra persona que también había ejemplificado, o que su vida se había convertido en un luminar, en un reflejo de la luz de Cristo,
era el buen Epafrodito. Y Pablo se refiere a él como un hermano preciado, como un compañero de equipo, como un compañero de milicia, como alguien que había estado por ahí. Esa es la primera característica que debemos ver de Epafrodito. Él era un compañero fiel, un amigo de verdad. Otra característica que también tenía que él era un mensajero. Alguien que no solamente había recibido el mensaje, que lo había abrazado con gozo, sino que ahora su deseo era poder compartir ese mensaje con los demás. Y otra cosa importante también que tenía Epafrodito era una persona que estaba llena del amor de Cristo Jesús. Tan así que el apóstol Pablo menciona que él tenía gran deseo de verlos, de ver a los filipenses. Quiero decirte, querido, que nosotros hemos sido llamados a poder compartir las buenas nuevas de la salvación con otros. A través de nuestras acciones, a través de nuestra vida, nosotros podemos ser luces en este mundo de oscuridad o podemos también compartir las tinieblas de este mundo. Y el deseo de Cristo Jesús es que nuestra luz pueda alumbrar, o que la luz que hemos recibido más bien de Cristo Jesús pueda alumbrar la vida de aquellos que viven en oscuridad. Pues hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable para proclamar que en Él hay esperanza y en Él hay salvación. Que Dios te bendiga en esta mañana, es mi deseo y mi oración, y que juntos podamos brillar para la honra y la gloria de Cristo Jesús.